Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Somos Chilu y Ese y estuvimos los últimos 5 años viajando en un motorhome que construimos nosotros mismos y que rifamos hace muy poco tiempo. Viajamos por Sudamérica conociendo los mejores lugares y haciendo los deportes que más nos gustan. Somos amantes de los deportes extremos, como los que nos vienen siguiendo ya lo saben. Nos gusta hacer un montón de cosas. Desde que nos conocimos, nuestro sueño siempre fue ir a dar la vuelta al mundo en barco. Pero por diversas cuestiones en ese momento no lo pudimos hacer, pero ahora llegó el momento de hacer esa locura. Y antes de mostrarles esta nueva etapa que comienza, les vamos a hacer una breve introducción a este mundo con una gran aventura que hicimos hace un tiempito y que no queremos que dejes de verla porque es imperdible. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada del Chess Team. Y este va a ser un episodio muy especial porque es una pequeña introducción a esta nueva vida que se viene. Muchos de ustedes ya saben que hace muy poquito nos surgió una propuesta para ir al Caribe. De hecho, estamos yendo a buscar nuestro barco allá. Pero nos preguntan mucho también qué experiencia tenemos para hacer esta locura de dar la vuelta al mundo. Que para nosotros no es una locura, es posible. La realidad es que no tenemos mucha experiencia, pero en este episodio les queremos mostrar un poco de cuál fue uno de los hitos más importantes en nuestra vida náutica. Así que se lo vamos a mostrar. Lo más interesante es que en este episodio vamos a recorrer uno de los lugares, uno de los países en realidad, que más nos gustan y que lamentablemente no pudimos visitar este verano como era la idea, pero que llevamos en el corazón. Así que este video de alguna manera también es un homenaje para todos nuestros amigos uruguayos. Están siempre del otro lado acompañándonos. Y lo más divertido de este episodio es que les vamos a mostrar el momento en que conocimos a unos grandes y queridos amigos que ustedes probablemente ya conocen, así que quédense a verlo. Estamos yendo a navegar, por suerte no tenemos que agarrar este tráfico todos los días. Queremos decir que estamos muy contentos de la decisión de vida que hemos tomado. Estos son los momentos en que decimos qué bien que hicimos. Sé que muchos nos van a odiar por este comentario, pero qué bien que hicimos. Creo que en nuestro caso es mejor valorar todos los días la elección de vida que hicimos que simplemente acostumbrarnos a ella y no darnos cuenta en dónde estamos. Creo que es algo positivo seguir emocionándonos y valorando esto que nos pasa. El tema es poder elegir los problemas. No siempre va a tener problemas, pero bueno, estaría bueno ir eligiendo los problemas. Pasamos a buscar a nuestros amigos, la otra parte de la tripulación, y después de que Prefectura hiciera todos los chequeos pertinentes, solo nos restaba cargar todo al barco. Comida por todos lados, heladeras, bueno, equipaje, nafta. Imagínense que estábamos planificando un viaje de entre 10 a 15 días en donde la logística no podía fallar. Todo el equipaje que llevamos consistía fundamentalmente en comida, agua y combustible para los próximos 15 días, porque si bien íbamos a estar la mayor parte del tiempo cerca de la costa y con posibilidades de comprar lo que necesitáramos, sabíamos que los precios en Uruguay estaban más caros de lo que podíamos conseguir de este lado. Y por supuesto, ropa para todo tipo de clima, ya que estaba entrado el otoño. La idea era sencilla, llegar hasta Punta del Este, parando en varios puertos y fondeaderos de la costa uruguaya, aprovechando para conocer lo más posible en el camino. Zarpamos desde el Centro Naval de Olivos con toda la expectativa del viaje que comenzaba. El primer tramo hasta el próximo puerto de Colonia lo conocíamos bien y ya lo habíamos hecho varias veces. Al salir, calculamos llegar a Colonia con la última luz y todo marchaba según el plan hasta que aparecieron los inconvenientes. ¿Ya surgió el primer imprevisto? No nos anda el piloto automático. Bien, ¿eh? ¿Vamos bien? Acá está cual mecánico, no se le ve el culo. Arráyalo, por favor. No se te ve, no se te ve. Anduvo el piloto, ya está funcionando. Entonces ya por el otro medio. ¿Resolvieron el problema? Lima 5 India para velero Buenos Vientos. ¿Anda? Lima 5 India para velero Buenos Vientos. Bueno, si no llamamos por teléfono. Más allá de estos inconvenientes que pudimos solucionar, no hubo otros problemas durante este tramo del viaje. A esta travesía fuimos con nuestros amigos Ceci y Chris, el dueño de este barco, el Buenos Vientos. Es un Super 22 de 22 pies o poco menos que 7 metros, literalmente una cáscara de nuez. No te enojes, Chris.
Es un barco pequeño, pero con suficiente espacio para que podamos vivir y dormir los 4 durante toda esta travesía. La realidad es que viniendo el Chess móvil no nos hacía mucha diferencia. Correcto, venimos con procedencia desde el puerto de Olivos. Somos 4 tripulantes y ahora en una horita estamos llegando para Colonia. Estamos llegando ya, ahora sí, al puerto de Colonia. Pasa el entero. ¿Se siguió? Sí, entró. No entró. No entró. Bueno, hacele como eso, listo. Vamos. Bien acá. 8 horas de grabación. Y finalmente llegamos al primero de muchos puertos que visitaríamos en esta aventura. Nos levantamos una mañana re linda acá en Colonia. Nos vamos a ir a bañar porque el barco no tiene ducha. Así que aprovechando que nada, acá en el club hay duchas, nos vamos a ir a bañar ahí. Cada ducha que Sí. nos encontramos en camino hay que aprovechar. Llegamos ayer a Colonia y resulta que nos encontramos con unos amigos que no conocíamos. por hablar Conocíamos, mucho. pero no conocíamos. Claro, no conocíamos persona. personalmente, pero conocíamos mucho por las redes, por WhatsApp, habíamos hablado muchas veces, así que nada, teníamos muchas ganas de conocerlos. Estaban ayer en Montevideo, se vinieron para Colonia para encontrarse con nosotros, así que bueno, estuvimos ayer cenando con ellos y ahora los invitamos a navegar, así que vamos a ir navegando a Riachuelo. Buenos vientos, estás con tu Colonia, Canal 11. Estamos próximos a partir para el puerto de Riachuelo y somos 6 tripulantes. Hoy tenemos unos invitados especiales acá a bordo, acá en Colonia. Yo. Están Santi y Caro, de Hakuna Matata van a venir a navegar un rato con nosotros. Va a ser casi nuestra debut navegando. Vamos a ver. Gracias a todos por la invitación. Un placer, dice. Hasta Riachuelo. Cara vamos a ir, dura. les vamos a ir mostrando. Vamos. Y así fue como nos conocimos en persona con Caro y Santi, de Hakuna Matata por el mundo, y se sumaron por primera vez a una aventura del Chess Team, una que marcaría un antes y un después en nuestra historia. ¿Forzamos o derivamos? Así. Tal cual lo había anticipado el pronóstico, nos tocó un día espectacular, que si bien no sopló mucho el viento, nos permitió que la navegación fuera muy cómoda e ideal para hacer alguna toma de dron y divertirnos, como siempre. Ahí va. Extrema esta chica, la puta. Sigo cagando igual de largo, Tómate una. Cuanto más extremo, Ahí más está, feliz. yo voy acá. Ahora voy a No es rozar malo, así. Acá. Está buena. El resto de la navegación fue bastante tranquila y sin sobresaltos, y sobre todo bastante lenta. No había nada de viento. Pero no nos importó, estábamos entre amigos y disfrutando el día espectacular. El culo te sale, te queda medio Sí. triangular. Me sale por acá abajo. El destino del día era Riachuelo, donde nos había contado Chris que había una linda playita para ver el atardecer. No lo dudamos y hacia allá fuimos. Estamos entrando a Riachuelo. Ahí está la entrada. ¿Qué contás, Santi? Todo muy bien. Nuestro debut de melero. Todo indicaba que la tarde iba a terminar sin sobresaltos, pero nos equivocamos. Estás tocando el fondo, ¿no? No, hay mucho barro, boludo. ¿Y esos son piedras o no? No, es barro. llegás? No, troncos. No, no llego ni pedo. Ah, sí, son piedras, ¿verdad, boludo? No, estamos Sí. re lejos. Che, guarda que hay una víbora. Uy, es verdad, verdad. Ahí. Ay, la c*** la lora. ¿Está prendida Esa esa? yarará, zarpada esa yarará. Vamos con reversa. Vamos con reversa. Si no armo el gomón y bajamos por el gomón. No, Bueno, sí, ya está, vamos con olvídate. reversa. Se canceló el plan de ir por el bosque, boludo. Claro, acá entró en pánico. Tiene Me fobia a toca las el víboras. corazón. Se me está por salir. Ay, pobre Caro, no, estaba muy cerquita, boludo. Estábamos viendo dónde tirar el ancla para poder bajarnos. Y dice Santi, una víbora, no la vi, la tenía ahí al lado. Estaba Ah. al lado. Qué feo, fue muy feo, fue un momento muy feo porque sí, íbamos a bajar ahí al lado y no lo habíamos visto. Y una yarará tremenda.
De todas maneras, eso no nos impidió seguir adelante con el plan. Bueno, acá llegamos al... No sé dónde llegamos en realidad, en algún... a la playita de Riachuelo. Derrumbé todo. Listo, ya hice cagada. A ver. Ah, está re buena. Despliegue. Ahí va. Y sí, finalmente Chris tenía razón. No podríamos haber encontrado un lugar mejor para pasar esa tarde donde armar un lindo fueguito. Muy bueno el lugar. El menú fueron hamburguesas a la parrilla extra finas. Y si bien todos hubiéramos preferido un lindo asado, todo esto era solo una excusa para pasar un buen momento con amigos. Que como todos sabemos, la comida es lo de menos. La toma que acabo de hacer. Más tarde, ese mismo día, nos despedimos de Caro y Santi y quedamos en vernos más adelante, cosa incierta en ese momento, pero que finalmente se materializó algún tiempo después, y sería el inicio de un viaje de varios meses en caravana por Argentina y Chile. Se escala también. Sí, el acantilado, el estacionamiento que hay, vuelan todos los acantilados por arriba. Bueno, nos despertamos esta mañana. Este lugar es espectacular. Riachuelo. Mucha paz, muy lindo lugar. Qué paz, mira lo que es este lugar. Recién habíamos tocado 2 puertos en nuestro recorrido hacia Punta del Este, y aún nos quedaba mucho por ver. Una de las razones de parar en todos los puertos era, además de hacer el viaje más llevadero, justamente disfrutar de las costas uruguayas y sorprendernos en cada lugar. Bueno, acá también tienen sistema de ducha con ficha, así que muy bueno, nos fuimos a ir a dar una ducha. En Riachuelo, Cris nos propuso conocer un lugar que conocía de algún viaje anterior y nos quería mostrar. Nos aseguraba que nos iba a sorprender y no pudimos negarnos. ¿A dónde estamos yendo? Ese a un lugar especial que está en el Guinness de los Récords. ¿Vos estás en el Guinness de los Récords? Sí, te dije, 90 y pico. Pero es un Guinness. Es un récord. Un tipo que tiene una colección de lápices. Allá vamos. Después, pará. Hay para que prueben como 20 variedades distintas de mermelada de todo tipo. Mermelada de berenjenas. Por ejemplo, no sé qué berenjena, ustedes, pero... tomate, cebolla, banana. Eso sí que es rico. De todo, y les puedo asegurar que les va a encantar. La de cebolla la usaría para cocinar, pero vas a terminar comprándole a Emilio. ¿Pero es dulce o salada la de eso? Dulce. Porque las mermeladas son dulces. Yo en casa tengo todavía, me parece. ¿Sí? O sea que no la comiste tanto. Bueno, ya no nos uruguayamos porque estamos caminando en la ruta con el mate uruguayizado. Estamos con el mate en la mano mientras caminamos por la ruta, vamos tomando mate y llegamos a la granja. Al Museo Arenas. A la granja Colonia. ¿Cuál? No está nada mala la berenjena, uno diría que es raro, pero está muy bien. A ver. Porque si no... A ver qué hay acá. Esta es remolacha. Tengo que decir que no soy muy de probar comida rara, ya lo saben. Pero en este caso tengo que reconocer que no estaban mal estas mermeladas exóticas. Después de tan extravagante degustación, fuimos a conocer el famoso museo. Estás preparado, ¿no? No sé si estoy preparado. Entrar en cámara lenta. ¿Y? Si está mi mamá acá, tira todo, dice. Puta mugre. Se encontró con el mismísimo Faber o Castell, o uno de los dos. Nada que ver.
verdad que tiene los recorrines. La colección de Matchbox Collection de cosas de... ¿cómo se llama? De cerillas, de fósforos. Lápices. Los Matchbox son los saltitos, boludo. No, pues sí, ya sé que son los autitos, pero también Matchbox, ¿qué significa? Caja de fósforo. Pero son los autitos, seguro una colección de autitos. No creo. Para mí es de caja... Sí, tiene más sentido lo que vos decís, sería más interesante. Sacamos la conclusión de que será que se llamaba Matchbox porque tienen el tamaño de las cajitas de fósforo, quizás, ¿no? Es muy probable. Mi hermano tenía colección de Matchbox justamente. Y yo jugaba cuando era chiquita con mis hermanas a los autitos. Que imagínate, una mujer jugando a autitos, jugábamos a que se ponían de novios, se casaban, iban de paseo, tenían nombre obviamente. Bueno, después de visitar este museo muy llamativo, que tiene 3 recorrines, 3, nos llevamos una muy buena impresión. ¿Vos decís? No, Sí, nos llevamos una impresión. Creo que hay un antes y un después de este museo, sin No, y duda. tenés que se lo coja la manga, a ver. ¿Es así, gente? No, se te va a caer a la mierda. Va. No, terrible. No, menos uruguaya del mundo. no te estarías recibiendo de Ni Uruguay. siquiera soy de Argentina, Una yo ni vergüenza. siquiera tomo mate en Argentina, malísimo. imagínate vos. Ay, sí, con la otra mano sí, bueno. Y claro, más vale que con la otra mano, no tiene que ser todo con la Y misma. no, pero yo pensé que con la misma. ¿Sí? Pero eso es muy... Vi uruguayos andando en bici con el mate y Bueno, tomando y se van porque- y tomando. Tengo una habilidad para tomar mate que... Y así nos vamos de Riachuelo. Está espectacular el día. Continuamos nuestro viaje, esta vez rumbo a Puerto Sauce. Una navegación relativamente corta nos separaba del próximo destino, en el que planeamos pasar la noche y quizás pasear un poco por el lugar. Y mientras nosotros comemos picada, Chris está acá traviajando. Una felicidad, ¿no? Bueno, así estamos acá en el Buenos Vientos, camino a Sauce, el Spinnaker abierto, Ceci que va colgando de la botavara, no tenemos nadie timoneando, bueno, ya sería, acá está Chilu, Kiri laburando ahí, así se pasa, bueno, Estoy subiendo contenido, eso es laburar, gente, aunque no lo crean, no es boludear. así se pasa el tiempo en el Buenos Vientos. Llegando a Sauce y mañana seguiremos viaje rumbo a Punta del Este, ¿no? Sí. Si bien habíamos cruzado varias veces Uruguay en este barco, nunca nos habíamos aventurado más allá de Riachuelo. Primer puerto nuevo, Por boludo, hace seguidas. mucho tiempo. Sí. Llegar a un nuevo puerto y sobre todo a una nueva ciudad nos llenaba de expectativa. Qué bueno, la moral de la tripulación está en alto. Está contenta, está La tripulación está Siempre contenta. pisar piso es bueno, porque nos gusta navegar. Significa que, éxito del claro, que siguió flotando el barco. Está todo ok. Justo tuvimos la suerte que esa noche había algún tipo de festival en la ciudad. Así que fue ideal para relajarnos un poco y prepararnos para uno de los tramos más largos del viaje. Al día siguiente, el clima nos acompañó. Hoy era el día que más lo necesitábamos, porque teníamos por delante uno de los trayectos de más horas y donde tendríamos que organizar mejor el tiempo. Salimos rumbo a Montevideo, un tramo en el que íbamos a tener que dormir y navegar por turnos para que no se nos hiciera tan largo y nos rindiera el viaje. Hoy va a ser nuestra pierna Buceo. más larga de todas. Son 76 millas desde Puerto Sauce hasta Puerto Buceo. Hoy tenemos como 20 horas de navegación, pero bueno, acaba de bornear el viento, así que tampoco sabemos realmente cuánto tiempo vamos a tardar. Un puerto nuevo que nunca habíamos ido, estimamos la salida de forma tal de llegar de día. Salimos a mediodía para llegar mañana a la mañana, para entrar de día con luz. Y vamos a hacer una práctica de navegación con guardias de noche, como ejercicio. Si superamos una noche de guardia, venimos bien.
Pero sí. Ya vamos 4 días de convivencia perfectos. Para nosotros, hacer prácticas de navegación nocturna y de guardias durante la noche nos preparaba para nuestro proyecto futuro, dar la vuelta al mundo en barco, como ya saben. Pero en ese caso, es probable que más de una vez lo tengamos que hacer solamente nosotros dos. Por eso, siempre es bueno hacer la mayor experiencia posible. A medida que pasaban las horas, el viento fue disminuyendo cada vez más, hasta llegar a un punto en el que fue necesario prender el motor. Como en muchas embarcaciones a vela, los tanques de combustible son pequeños y conservarlo es una prioridad, pero hay momentos en los que no queda otra alternativa si queremos llegar a tiempo. De todas maneras, estos son los momentos que más se disfrutan de la navegación, cuando el agua está tranquila y todo parece tan surreal. Ya se acercaba el atardecer, y después de comer algo, comenzaron los preparativos para las guardias nocturnas de este día. Son las 4 de la mañana, como hace nuestra guardia nocturna. En verdad la guardia de ese ya terminó y me está acompañando un ratito a mí. Sí, yo ahora en breve me estoy yendo, la dejo a Chiro a cargo de la embarcación. Estamos ya cerca de Montevideo, se ven todas las luces. Estamos a unas 15 millas, que son como 20 y pico kilómetros, 26, 27 por ahí. Estamos yendo así crudos, más o menos. Levantó bastante el viento, por suerte, porque veníamos a motor porque no había nada de viento. Sí. Así que estaba planchado. Así que por suerte levantó el viento y bueno, pudimos abrir las velas. Bueno, para hacer mi primer guardia nocturna totalmente solo, estuvo muy bien. La realidad es que el clima está buenísimo. Un poquito de viento. Hace frío. Está fresco, Sí, estamos con ropa de agua. Bueno, esto es la antesala de lo que se viene. Chao, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Luego de pasada ambas guardias, nos fuimos a dormir y en pleno amanecer llegamos a Montevideo. Las guardias las organizamos de 3 horas cada uno, con una hora superpuesta con el que seguía. De esta manera se hacía más llevadero. Buen día, buen día. Buen día. Bienvenido a Montevideo. ¿Y cómo anda todo acá por el cockpit? Espectacular. Buenos días. Buongiorno. Chilo, buen día. Mirá, ese es el sol que está saliendo. Estamos llegando. Ya cambié el color del agua. ¿Vos salís por ahí? 7:31 de la mañana. Nuestra primera navegación nocturna fue un éxito, pero igual estábamos nerviosos. Llegar a un puerto nuevo siempre es un desafío, y sobre todo siendo el puerto deportivo de Montevideo. Bueno, fue un arribo exitoso. En este momento pisando. Acá, Montevideo, Chelo. Llegamos. Un poco de vientito, pero estuvo re bien igual. Estuvo re bien el atraque, estuvo re bien. Un éxito. Falta el abrazo 4. Un éxito de la navegada nocturna. ¡Bravo! Podríamos desayunar algo. Estaba pensando en Un café con medialunas, ¿no? Qué lindo. Sí, Sí, un premio por la guardia de noche. Pero antes había trámites que hacer. Hay mucha burocracia con los barcos, es una fiaca. El tema esto de moverse de puerto en puerto con barco. O entrar a un país, ni te cuento. ¿Qué está haciendo En Colonia para entrar tuvimos que ir a 3 lugares distintos para registrar el ingreso. 80 trámites cada cosa. 20.000 fotocopias, 20.000 papelitos de no sé qué, 20.000 no sé cuántos de no sé cuánto otro, y bueno, y así. Y cada lugar que llegamos hay que estar llenando papelitos y firmando y presentándonos, ir a una oficina, ir a la otra, bueno, así estamos, llenando papelitos. Llenando papelitos. Bien. Después de haber llenado todos los formularios y de presentarnos en la oficina y terminar con todos los trámites, pudimos finalmente sentarnos a desayunar y luego ir a pasear por Montevideo.
Bueno, acá estamos paseando por Montevideo. Paseando por Montevideo, sin canción. Luego de pasar el día en la capital uruguaya, seguimos viaje hacia Punta del Este. Estamos dejando el puerto de Montevideo, rumbo a Punta del Este. Hoy tocó guardia nocturna nuevamente. Son las 5 y pico de la mañana. Estamos yendo para Punta del Este. Llegaremos mañana alrededor del mediodía. Ahora hay poco viento. Bajó bastante, pero bueno, así seguimos. Vamos bien. Y así arrancaba un nuevo día en medio de esta inmensidad. Acá nos vienen a dar la bienvenida a nuestra llegada a Punta del Este. ¡Hola! ¡Míralo! ¡Mirá, está nadando acá para nosotros! ¡Qué divino! ¡Hola! No, yo no sé si ustedes lo llegan a apreciar, pero acá se ve perfecto el alga marrón que está por abajo de la superficie. O sea, hay agua transparente arriba, unos 10 centímetros, y por abajo de esos 10 centímetros hay una capa así de algo marrón, que obviamente creo que son algas. No se llega a ver en la cámara, pero es bastante impresionante. ¿Será una marea roja, boludo? Igual no veo peces muertos. Finalmente, el quinto día, estamos llegando a Punta del Este. ¿Qué opinan? ¿Están contentos? ¿Es el quinto día? El quinto día, espectacular. Acá atracando, qué felicidad haber llegado con este clima. Aparte de atracar con este clima no tiene precio, sin viento. ¿Está que ahí lo lejos? Ahí está, Cris, ¿eh? Tienen que estar más o menos centrados. Claro. Por eso, ahora me lo pasas acá. Oficialmente llegamos al destino del viaje. Destino. Cumplimos el objetivo de llegar a Punta del Este. Bueno, Entendemos. este es el festejo de haber conseguido un gran logro, una prueba y un entrenamiento para futuro cercano. Por la vida Por las compartida. experiencias por encima de las cosas y el confort. Nos rebancamos estar de 5 días viajando sin las comodidades de una casa y re bien. Ayer me leí un artículo que hablaba de la felicidad y decía que la felicidad son momentos, y cuanto más contraste tenés a veces con momentos malos, es que uno lo siente como que es más Qué verdad. feliz. Pero, Pero claro, eso que no se siempre- puede tener Uno- el estado de felicidad Uno continua. come, Exacto, Sí. que no es continuo. uno disfruta más la comida con más hambre. Sí, los montañistas, por ejemplo, llegan a la cima, lo pasaron para el culo para llegar ahí, son re felices cuando llegan arriba, porque todo el esfuerzo lo que sufrieron por el... Cuanto más hambre comes, Sí, más tampoco rico, es más rica es la sufrir, comida. el Cuanto contraste. más cansado estás, más cómoda es la disfrutás cama. más, sí, más disfrutás de dormir, es verdad. Cuanto eso. más pobre sos, mejor es cuando ganas plata. Claro. Necesito Bueno. estar con picos de felicidad. Yo con una felicidad Yo sí. así como No, tranquila, vos lo que- no, soy- vos- ya está, soy feliz. No, vos no estás buscando, No, porque eso. vos estás buscando felicidad, cada estás vez- buscando paz. Que es Estoy otra buscando cosa. paz, exactamente. ¿Pero la paz te trae felicidad o no? La Es paz que te trae Para mí la paz serenidad. es Hoy- felicidad. Hoy me Tranquilidad. conformo con Va a estar ser- tranquilo. Claro. Sí, va a ser. Claro. Confirmo que no cae en la vida. Y obviamente acá también nos esperaban los trámites de ingreso al puerto. ¿Hacia las 14? Bueno, nos vemos mañana. Bien, acabamos de llegar al rol. Pasarlo ahí. Estamos súper felices de estar acá, finalmente en Punta del Este, nuestro destino final. Que no es nuestro destino final, porque el destino final sería Buenos Aires a la vuelta. Pero bueno, así que les vamos a mostrar un poquito de Punta del Este. Vamos a ir a la famosa mano ahora. Contame el celular, Bueno, chino. vamos a hacer un contenido solamente porque necesitan subir contenido para ganar dinero por Patreon. Entonces, Para que todos porque no podamos tienen cumplir algo nuestro mejor que sueño. hablar, entonces en este momento es cómo reparar un celular que se rompió la pantalla en Punta del Este. Es igual que en cualquier lugar, la verdad es, y el mismo precio. Y Ah, sí, es lo mismo que... No, no es el espero, mismo espero precio. que no lleguen Salía al final 1000 del menos en video. Montevideo. Y espero que se desuscriban a este contenido de mierda. No pierdan más su tiempo. Gracias, amigo. Gracias. Esta famosa mano de Punta del Este es probablemente el hito más icónico de Uruguay. Es el mismo artista que hizo la mano del desierto de Atacama y de Puerto Natales, en Chile. Tuvimos la suerte de conocer las tres. Ah, ¿vos hiciste ahí por las uñas? Muy bien. Caleito, Ricardo. Escalator. Mira, casi te lleva puesto el alambre. Luego de pasar un día disfrutando Punta del Este, nos fuimos para la punta.
Estamos en la auténtica punta Del Este. de Punta del Este. Claro, la punta de Punta del Este. Sí. Pero no solo eso, sino que encima esta punta es la punta más sur de Uruguay. No es la punta Sí, no es del la Este punta del de Este, Uruguay. pero bueno. En verdad es punta sur. No, debe Pero tener una bueno, razón la que no punta sabía. más austral. Pero aparte de eso, el dato más relevante y más importante Claro. de este lugar es ¿Cuál que sería? de acá para allá es el Océano Atlántico y de acá para allá es el Río de la Plata. Acá termina el Río de la Plata. O sea que de Aunque allá para usted allá no lo crea. el agua es dulce y el agua es salada. Ahí hay una línea que dice no te podemos mezclar, no podemos mezclar Claro. las densidades. No, está todo mezclado, pero bueno. No sé por qué está marcada, esta es la línea que marca el límite del Río de la Plata y del otro lado en Argentina es Punta Rasa. Ah, eso iba a preguntar, ¿qué había del otro lado? ¿Dónde termina la bahía de San Boromón? Ahí en esa punta es el Y ahí, y hay como unos 200 y pico de kilómetros, creo, ¿no? De acá hasta Punta Rasa. Así que por eso es el río más ancho del mundo. Y mira, y Cris está muy contento porque arregló el celular. Ahora. Y así terminaba este espectacular día en el lugar que era el objetivo de nuestro viaje. ¿Qué hace un marinero cuando llega a tierra después de muchos días en el mar? Lo primero que hace es ir al bar Se va del de puerto. Oh, cagaste el video otra vez, Cris, no se puede. Se va al bar del puerto y se va a chupar, va a tomar cerveza o lo que sea. No sabía que estaban haciendo un video. Bueno, pero nosotros no. Nosotros a las 10 menos 20 de la noche nos vamos a dormir. Estamos muy mal. Muy mal. Somos los peores marineros. No estaba jugando al Uno. Vamos a tomar algo de alcohol. Algo. Pero todavía nos faltaba la vuelta, y ciertamente no teníamos idea de lo que nos iba a tocar vivir. No nos esperaba una vuelta muy fácil y varios imprevistos amenazaban nuestra seguridad.